Existe un lugar donde puedes acelerar a más de 150 km por hora sin saber si la próxima curva será asfalto, hielo o vacío. Ese lugar existe y se llama Rally Monte Carlo. Aquí, el lujo de Mónaco termina donde comienza la montaña. Los casinos quedan atrás y lo único que importa es el hielo negro, los precipicios y decisiones que separan a los pilotos de los simples nombres en una lista de accidentes. La potencia no manda. El coraje por sí solo no basta. Un error no cuesta segundos, te borra del rally. Monte Carlo no es solo una carrera, es una prueba de supervivencia disfrazada de rally. Hoy vas a entender por qué esta prueba lleva más de 100 años sin ser dominada, por qué incluso los campeones fracasan aquí y por qué el Col de Turini no crea ganadores, crea leyendas. Para entender Monte Carlo, hay que retroceder a 1909. El príncipe Alberto I buscaba dar vida al invierno del Principado, y el Automobile Club de Mónaco diseñó un evento que uniera la demostración técnica con el turismo de élite. El 21 de enero de 1911, 23 automóviles partieron desde 11 ciudades europeas, desde París hasta Atenas, en una odisea que no buscaba velocidad pura, sino resistencia y elegancia. El formato original era una oda a lo arbitrario. Los jueces no solo evaluaban el cronómetro, sino la comodidad de los pasajeros, el estado del motor y la apariencia del coche tras cruzar el continente. Henry Rougier, un pionero de la aviación, partió de París en su Turcat Mary de 25 caballos y llegó a la meta con la carrocería impecable, personificando el ideal de lujo y fiabilidad que la marca quería proyectar. Sin embargo, la primera edición nació marcada por la polémica. El capitán alemán Karl Friedrich von Schmarz llegó 14 horas antes que Rougier desde Berlín, pero el confuso sistema de puntos otorgó la victoria al francés. La razón: perdió la carrera porque no era lo suficientemente elegante. Indignado, von Schmarz rechazó el premio y se negó a desfilar, protagonizando el primer gran escándalo del rally. Pese a todo, 18 de los 23 coches terminaron el recorrido, un milagro de ingeniería para 1911. Lo que comenzó como un paseo para caballeros evolucionó hacia la guerra de nervios técnica que conocemos hoy, pero el prestigio permaneció intacto. Ganar en Monte Carlo se convirtió en la validación suprema para cualquier fabricante del mundo. Si un coche cambió la percepción del rally, fue el Mini Cooper S. En los años 60, Monte Carlo era territorio de grandes berlinas de Mercedes, Volvo y Ford. Frente a esos gigantes, el Mini parecía un juguete, más ocultaba un arma letal: la agilidad. Su bajo peso y tracción delantera, operados por maestros como Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen y Rauno Aaltonen, lo transformaron en un asesino de gigantes. En 1964, Hopkirk logró lo impensable al humillar a un Ford Falcon con su pequeño motor de 1.275 centímetros cúbicos, convirtiéndose en una celebridad nacional en Gran Bretaña. Mäkinen repitió la hazaña en 1965, consolidando la supremacía del Mini y el estilo escandinavo de bailar sobre el hielo con una precisión inigualable. Sin embargo, 1966 trajo el mayor escándalo de la historia de la prueba. Los Mini arrasaron en el podio, pero fueron descalificados junto al cuarto clasificado por una supuesta infracción técnica: el uso de bombillas de yodo de filamento simple en lugar de las estándar. El triunfo fue otorgado a Pauli Toivonen, Citroën ID, quien, avergonzado por la situación, se negó a aceptar el trofeo. Fue una protesta silenciosa. La prensa tildó el episodio como el fiasco de Monte Carlo, sugiriendo motivos políticos para proteger a las marcas francesas. El Mini regresó en 1967 con Aaltonen para sellar una victoria limpia e indiscutible. Las conquistas de 1964, 1965 y 1967 demostraron que el ingenio podía vencer a la fuerza bruta, estableciendo definitivamente el estilo escandinavo como la técnica reina de la montaña. En los años 80, Monte Carlo entró en su fase más salvaje, la era del Grupo B: máquinas de 500 caballos, materiales exóticos y seguridad mínima. Fue aquí donde Audi rompió las reglas con la tracción total. El Audi 4 parecía invencible, un superpoder que desde 1982 dominaba el mundial con pilotos como Hannu Mikkola y Michele Mouton. Pero en 1983, Monte Carlo preparaba una respuesta legendaria: el duelo entre el 4 y el Lancia 037. Lancia se negó a abandonar la tracción trasera. El 037 era una joya de ingeniería radical: motor central supercargado, chasis tubular y paneles de Kevlar con un peso de apenas 975 kilos. Al volante, el equipo contaba con el campeón vigente, Walter Röhrl, un purista que solo corría los rallies que despertaban su interés, y la estrella Marco Alén.
Con previsiones de hielo, Audi esperaba una victoria cómoda. Sin embargo, un invierno inusualmente cálido dejó el asfalto con parches de nieve dispersos, abriendo una ventana para Lancia. Bajo la dirección del astuto Cesare Fiorio, el equipo recurrió a tácticas de leyenda, esparcieron sal de forma masiva en tramos clave para derretir el hielo y favorecer al 037. Una maniobra en la zona gris del reglamento que enfureció a Audi. Pero la verdadera genialidad fue logística. Lancia revolucionó la estrategia de rally al introducir pit stops en pleno tramo cronometrado. El equipo posicionaba mecánicos en puntos estratégicos para cambiar neumáticos de clavos por slicks tan pronto como el hielo daba paso al asfalto seco, garantizando que el Lancia 037 estuviera siempre con el agarre ideal. Estas paradas de 50 segundos permitían al 037 atacar el asfalto seco con una ventaja de agarre brutal mientras los Audi sufrían con sus clavos. Roll explicaría más tarde que, sin esa estrategia, simplemente no habrían podido competir. Tras un primer día liderado por Audi, el contraataque de Lancia en el segundo día fue demoledor. Sobre asfalto seco, el 037 mostró su superioridad mecánica. Roll ganó 9 de las 14 especiales del día, desarmando por completo a Mikkola y Moulton. Al final del rally, los Lancia de Martini ocuparon las dos primeras posiciones, con Roll y Allen a más de 8 minutos de Stig Blomqvist, el mejor Audi. Fue la última vez que un coche de tracción trasera ganó Montecarlo y el campeonato mundial. Lancia aseguró el título de constructores, pero el mensaje fue claro. El propio Roll, que describió al 037 como un arma que cortaba el aire, entendió el futuro y se unió a Audi al año siguiente. Fue el fin romántico de una era y el inicio del dominio absoluto de la tracción integral. No hay Monte Carlo sin el Col de Turini. Es el tramo más legendario del mundial, una serpiente de asfalto a 1607 metros de altitud, con 34 horquillas que no perdonan errores. Debutó en 1962, pero su leyenda se consolidó en 1965, cuando la organización decidió correrlo de noche, concentrando 6 etapas completas en sus 31 kilómetros. Así nació la mítica Noche de los Cuchillos Largos, la Nuit des Longs Couteaux, llamada así por las luces de los coches cortando la oscuridad bajo una atmósfera irreal de hogueras y bengalas. El Turini es una trampa de superficies, asfalto seco en la base, humedad en la subida y hielo puro en las zonas sombrías de la cima. Cada curva es una apuesta contra la física. Aunque la FIA trasladó la etapa al horario diurno en 2002 para priorizar la seguridad, el Turini nunca perdió su mística. Con más de 106 pasadas oficiales, es el lugar donde se deciden los rallies y donde los incidentes pasan al archivo histórico. Aquí, incluso el público es un factor de riesgo. Pilotos como Marcus Gronon y Pete Solberg vieron sus opciones de victoria arruinadas en 2005 cuando derraparon sobre nieve arrojada deliberadamente a la pista por espectadores, estrellándose contra un muro. Jean-Luc Terrier también tuvo que retirarse por una situación similar. Es una prueba que exige confianza ciega en el copiloto y una resistencia física extrema. Se cuenta que en 1966, el pulso de Tony Fall alcanzó las 180 pulsaciones en la cima. En el Turini, el cronómetro es secundario, la verdadera batalla es contra la montaña. Monte Carlo es una prueba de experiencia absoluta. No gana el más rápido, gana el que entiende la montaña. Por eso, no sorprende que unos pocos nombres dominen esta carrera durante décadas. En la era moderna, dos hombres llamados Sébastien escribieron la historia definitiva del rally. Sébastien Loeb, ex gimnasta convertido en piloto, introdujo una precisión quirúrgica en el Monte Carlo. Su estilo fluido y su capacidad para leer el agarre del asfalto como nadie le permitieron acumular 7 victorias con Citroën entre 2003 y 2013, y uno más tarde con Ford. Loeb entendió algo esencial: Monte Carlo no se gana yendo al límite todo el tiempo, sino sabiendo exactamente cuándo atacar y cuándo sobrevivir. En 2005, en el Col de Turini, marcó uno de los tiempos más rápidos de la era moderna, con 21 minutos y 40 segundos. Luego apareció Sébastien Ogier. Sucesor, rival y heredero. Ogier demostró algo aún más raro: podía ganar con cualquier coche. Volkswagen, Ford, Citroën y Toyota. Su dominio en Monte Carlo es casi antinatural. Suma 10 victorias totales, una en el IRC en 2009 y 9 en el WRC. Entre 2012 y 2025, solo 2 ediciones del Monte Carlo no fue ganada por Loeb u Ogier. Ambos comparten títulos mundiales del WRC y una misma cualidad esencial: una mentalidad de acero.
En una carrera donde el clima puede cambiar en minutos, ellos mantienen la calma mientras los demás entran en pánico. Son estrategas, no solo pilotos. Juegan ajedrez a 200 km por hora. Ogier, en particular, mantiene una relación casi mística con Monte Carlo. Su capacidad para leer las condiciones cambiantes, elegir el neumático correcto y sostener la concentración durante 4 días de caos es incomparable. Ha ganado en seco, bajo lluvia, sobre nieve y sobre hielo negro. Su mayor arma no es la agresividad. Es la adaptación total. La verdadera batalla de Monte Carlo ocurre antes de que el primer coche salga del parque cerrado. Ocurre en la elección de neumáticos. Es la decisión más estresante de todo el campeonato. El dilema es permanente: neumáticos de asfalto seco para la base del tramo o neumáticos con clavos para la nieve de la cima. Casi nunca existe la opción perfecta. Muchas veces, la única salida es el compromiso. Ver a un piloto atacar una sección nevada con neumáticos lisos porque el resto del tramo está seco es una de las mayores demostraciones de control en el automovilismo. Monte Carlo exige que el piloto y el equipo equilibren necesidades opuestas. El neumático que funciona en nieve y hielo rinde mal en asfalto seco. El que funciona en seco se convierte en una trampa mortal sobre hielo. Y en Monte Carlo, una sola etapa puede incluir asfalto seco, mojado, nieve y hielo al mismo tiempo. Aquí aparece el enemigo invisible, el hielo negro, o verglass. Es una capa de hielo tan fina que parece asfalto húmedo. No brilla. No avisa. Cuando el neumático lo toca, el agarre desaparece por completo. No hay corrección posible. Para combatirlo, los equipos despliegan a los Ogrers, observadores que recorren los tramos horas antes de la carrera. Marcan en las notas cada parche de hielo, cada zona sombreada, cada trampa potencial. Es una operación de precisión casi militar, donde la información vale más que la potencia del motor. El Col de Turini resume este caos. La etapa asciende desde los 479 metros hasta más de 1600 metros de altitud, con un gradiente promedio del 6,7%. Ese cambio de altura provoca variaciones extremas de temperatura y adherencia en pocos kilómetros. Una elección correcta de neumáticos puede decidir un rally entero. Un error puede destruirlo en segundos. Este juego de ajedrez contra la naturaleza es lo que hace de Monte Carlo una prueba única, cruel y impredecible dentro del WRC. ¿Por qué seguimos hablando de Monte Carlo después de más de 100 años? Porque es la única carrera que nunca fue domesticada por la tecnología. Puedes tener el coche más avanzado del mundo, con sistemas híbridos y aerodinámica activa, pero si el hielo de los Alpes decide que no vas a pasar, simplemente no pasas. Monte Carlo conecta el pasado heroico de los pioneros con el futuro tecnológico del automovilismo. Es la única prueba donde el azar, la estrategia y el valor humano se mezclan de una forma que ninguna otra carrera ha logrado replicar. Desde 1973 hasta 2008 fue la prueba inaugural del Campeonato Mundial de Rallys. Entre 2009 y 2011 abrió el Intercontinental Rally Challenge, antes de regresar al calendario del WRC en 2012. Es el inicio de la temporada. El lugar donde se establecen jerarquías y donde se separan los buenos pilotos de las leyendas. Ganar aquí no es una estadística más. Es una credencial. Los nombres que lo lograron forman un panteón del automovilismo: Henry Rogier, Paddy O'Kirk, Sandro Munari, Walter Röhrl, Didier Auriol, Tommy McKinnon, Sébastien Loeb y Sébastien Ogier. Monte Carlo no es solo una competición. Es un rito de iniciación. Ganar aquí significa haber dominado la noche, el hielo, la montaña y el propio miedo. Es el trofeo más respetado del rally porque no premia solo la velocidad, sino la supervivencia. El formato ha cambiado con los años. Antes de 1997, era un rally de concentración, con salidas desde múltiples ciudades europeas rumbo a Mónaco. Incluso en 1991, los equipos podían elegir entre varios puntos de partida equidistantes. Hoy, la prueba se desarrolla en las carreteras de la Riviera Francesa y el sureste de Francia. Pero la esencia nunca cambió. Monte Carlo sigue siendo el vals más peligroso del automovilismo. Y mientras exista hielo en los Alpes, seguirá siendo la prueba definitiva de quien merece llamarse leyenda. Monte Carlo no es sobre velocidad, es sobre supervivencia. Aquí, la montaña manda, el hielo decide y el error no perdona. Desde 1911 hasta hoy, la tecnología cambió, los coches evolucionaron, pero el desafío sigue intacto: hombre y máquina contra lo impredecible.
Una decisión de neumáticos, una sombra de hielo invisible, un segundo de duda, y todo termina. Cuando los coches cruzan la meta en Mónaco, no llegan campeones, llegan sobrevivientes. Personas que enfrentaron la noche, la nieve y el miedo, y siguieron adelante. Monte Carlo seguirá ahí, esperando al próximo que crea que puede dominarla, y recordándole a todos la misma verdad: aquí no gana el más rápido. Gana el que resiste.